a nosotros mismos, hermanos, en nuestra manera de vivir, y queremos que el Señor nos cuide, pero nosotros mismos echamos a perder nuestra vida. Yo por eso le doy gracias a Dios cada vez que vengo, hermanos, por la vida, por la salud, por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. Y por eso alabo y glorifico su nombre en cada predicación, ¿verdad? Porque a eso venimos, hermanos, a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es merecedor, porque Él merece esa gloria, esa honra, porque dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros, hermanos, hoy día gocemos de esa gran salvación, hermanos. Y hoy día quiero hablarles de un tema que se llama una gran fe, una gran bendición, un gran éxito. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros tenemos una gran fe, vamos a ser exitosos en la vida. Porque la fe, hermanos, es saber, hermanos, tener esa confianza, esa creencia, es saber que tenemos una esperanza en un Dios todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, que es el Señor que hizo el universo, hermanos. Esa es nuestra fe, hermanos, que tenemos un Dios que es todopoderoso y que aparte, hermanos, es misericordioso, es bondadoso, nos cuida, nos quiere, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos estar atentos en la vida, porque, hermanos, nosotros a veces se nos olvida y caminamos por la vida y no sabemos que tenemos un gran enemigo, hermanos, que se llama Satanás, que nomás está esperando, hermanos, a que nosotros descuidemos nuestra vida espiritual para atacar, porque anda como león rugiente. Pero nosotros caminamos en la vida diariamente pensando que no pasa nada, hermanos. Y a veces Satanás se nos disfraza de muchas maneras, nos pone cosas buenas en la vida, nos pone carros, nos pone fortuna, a los solteros les pone mujeres bonitas, y a veces, hermanos, no medimos las consecuencias, porque nos dejamos las cosas de Dios por los placeres de la vida, hermano. Mas, sin embargo, aún así, el Señor nos cuida, y hoy vamos a hablar de ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, de poder, hermanos, para poder resistir las cosas, porque el Señor dice en 2 de Timoteo 1:7, dice que el Señor nos ha puesto un espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos, para que nosotros aprendamos a no ser cobardes en las cosas de la vida, aprendamos a dominar esos instintos, esa manera de vivir, hermanos, que nos lleva al fracaso de la vida, porque dejamos a Dios por un lado, hermanos. Entonces, hermanos, abra su Biblia, por favor. En el libro de Mateo vamos a leer del 4:1 al 11. Yo leo el primero y ustedes leen el segundo, y así nos vamos a ir, y cuando lo tengan listo, me da un amén, por favor. Yo leo el primero, ustedes, yo creo que sí sentaditos, para que no se me canse. Bien, hermanos. Yo leo el primero, ustedes el segundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, le servían. Bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, Señor. Esta es su predicación, Señor. Esto es hablar de su Espíritu, Señor. Le pido humildemente, Señor, que me guíe en esta predicación, Señor. Que me dé de su Espíritu para poder hablar a mis hermanos, Señor. Y salgamos edificados, Señor. Contentos, Padre, porque usted nos ha enseñado, Padre, ese poder que tenemos para resistir al mundo, al enemigo, Señor. Le doy gracias y le pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de su Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, para empezar, quiero que noten algo, hermanos, que dice la palabra de Dios aquí 3 veces. Le dice el Señor a Satanás: escrito está. Cuando el Señor recalca 3 veces alguna cosa de la Biblia, hermanos, es que es algo muy importante. El Señor le está diciendo a Satanás que es la palabra de Dios la que dice, la que tenemos escrita, que dice: escrito está, hermanos. Y Satanás siempre ha querido tergiversar la palabra de Dios para hacer caer al humano, y también quería hacer caer a nuestro Señor Jesucristo de su manera humana de vivir, hermanos. Entonces Satanás no quería que Cristo, nuestro Señor, hiciera esta obra. ¿Y cuál era la obra que iba a hacer nuestro Señor? La podemos ver en Marcos 1:15. Mire lo que dice Marcos 1:15. ¿Alguien lo puede leer si gusta? Marcos 1:15. Amén. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén, gracias. Bien, hermanos, en este pasaje podemos ver que Cristo dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido, hermanos? El tiempo que nuestro Señor Jesucristo empezaba su reino, hermanos. El tiempo de que todos los profetas y todos los apóstoles habían hablado acerca del reino que vendría. Nuestro Señor les dijo: el tiempo se ha cumplido. Y cuando dijo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se había acercado, hermanos, porque Él mismo es Dios. Él mismo estaba trayendo ese reino a la gente. Pero antes de que Cristo, nuestro Señor, empezara su ministerio, dice la palabra de Dios, aquí mismo en Mateo 4:1, empieza nuestra lectura. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Podemos ver, hermanos, en este pasaje que Cristo nuestro Señor no es llevado por el diablo, es llevado por el mismo Espíritu para ser probado por Satanás, porque Satanás es el que nos pone el dedo, hermanos, de lo que andamos haciendo. Y Satanás quería impedir que nuestro Señor hiciera esa obra, y por eso le dijo el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Dios, y Él sabía que no tenía ninguna necesidad de que Satanás le dijera que hiciera las cosas, porque nuestro Señor Jesucristo, en calidad de hombre, tenía el Espíritu de Dios, hermanos. Ese Espíritu del cual les hablé hace rato, que ese Espíritu que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nosotros para que nosotros aprendamos a resistir esas tentaciones. Y Él nos ha dicho que Él ha vencido el mundo, hermanos, y Él puso ese Espíritu en nosotros para que nosotros aprendamos a vencer al mundo. Miren lo que dice Daniel 2:44.
Daniel 2:44, cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor. Dice la palabra de Dios así. Le dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este pasaje, hermanos, es cuando Daniel le está leyendo a Nabucodonosor, le está hablando acerca de los reinos de que Nabucodonosor quería que le leyera un sueño. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, en los días de estos reyes se levantará un trono. O sea que después de Nabucodonosor iban a venir otros reyes que iban a hacer guerras, que iban a hacer destrucciones y que se iban a levantar esos reinos poderosos. Pero Daniel le dice en la profecía a Nabucodonosor que aunque eso iba a pasar, se iba a levantar un trono que no iba a ser destruido nunca. Es la profecía del reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viniera. Y esa profecía se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judá. Ahí se cumplió porque fueron al censo y ahí empezó el Señor y nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tenía toda autoridad bajo todo dominio. Dice Colosenses 1:15 que Él es, ¿qué? ¿Creador de qué? De lo visible, de lo invisible, de potestades, de dominios, de principados, y en Él fueron hechas todas las cosas, y para Él fueron hechas. Entonces nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, hermanos. Y Satanás lo quería tentar, pero el Señor, hermanos, ¿cómo lo va a tentar alguien si Él, siendo Dios, hermanos, Él anduvo, cuando Él sacó ese pueblo del desierto, Él mismo lo sustentó, hermanos? Él mismo dejó el maná que cayera y les dio codornices. Entonces Él no podía ser tentado por Satanás, pero como Él estaba como hombre, pudo resistir la prueba. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor había orado, había ayunado, hermanos. Ese espíritu que Dios nos ha dado, hermanos, es para que nosotros no salgamos perdedores en la vida, hermanos, porque a veces nosotros no ayunamos, hermanos, no ayunamos y no oramos, hermanos, y nos guiamos por nosotros mismos. Entonces, por eso es que llega el enemigo y nos hace vernos perdidos cuando tenemos necesidades, hermanos. Cuando llega alguna necesidad nos vemos con tristeza, pensando que Dios nos ha dejado. Pero cuando hay las cosas, hermanos, a veces nosotros mismos no las sabemos ahorrar, hermanos, porque gastamos nuestro dinero en cosas vanas, hermanos. Muchos se van a los casinos, muchos se compran celulares, se gastan su dinero, hermanos, y no guardan para el día de la necesidad, hermanos. Por eso es que después andamos llorando y buscando cosas que perjudican nuestro caminar con el Señor, como perjudicó a ese pueblo que el Señor traía en el desierto, hermanos, que fueron probados sus corazones para ver si en realidad amaban a Dios, hermanos, y que resultaron pecadores porque fueron codiciosos, hermanos. Porque ellos mismos, cuando el Señor les dijo que levantaran lo malo de la comida de un día, avariciosos algunos, agarraban de más y guardaban y se les engusanaba la comida, hermanos. Y también, hermanos, cuando vieron los lingotes de oro, cuando vieron los tapetes, esos pesos, hermanos, los codiciaron. Y así es un cristiano que no ora, hermanos, que no tiene el Espíritu de Dios, vive codiciando las cosas en la vida, hermano. Es avaro, es ambicioso. ¿Por qué, hermanos?
porque nos falta el Espíritu de Dios, hermano, la humildad y la mansedumbre. Pero Cristo nuestro Señor, que tiene el Espíritu de Dios, le dijo, vete, Satanás, le dijo, vete, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de comida, hermanos. Tenemos que estar orando y pidiéndole al Señor, no alejándonos de nuestros caminos, porque vamos a ser vencidos por el enemigo, hermanos, por ese Satanás que anda buscando a quien devorar, hermanos, porque a veces creemos que ya la armamos, hermanos, y venimos y agarramos la Biblia y la ponemos ahí, pero en nuestras casas no estudiamos, y muchas veces uno como predicador, hermanos, en lugar de predicarse para uno mismo, predica para la gente, hermanos. Uno debe predicarse a sí mismo, hermanos, porque nosotros vamos a dar cuentas cada uno a Dios, hermanos. Yo no voy a dar cuentas por ustedes. Cada uno de ustedes va a dar cuentas y yo tengo que estar preparado para darle cuentas a Dios de lo que yo hago. Pero el diablo es persistente, hermano. Y vemos que lo lleva, dice la palabra de Dios, que lo lleva a un, ¿cómo dice? Lo lleva a un pináculo, a lo más alto, y lo lleva a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué, hermanos? Le dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, hermanos. Porque un hombre, una mujer que vive de Cristo, hermanos, que se la pasa orando, que se la pasa en la casa del Señor, que es constante en los caminos de Dios, hermanos, sabe que la ayuda viene de parte de Dios. Dice el salmista, ¿de dónde me da mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, hermanos. Y Satanás le decía, aviéntate, lo quería probar, hermanos, pero a Dios no lo podemos probar, porque Él mismo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo era Dios y tenía el Espíritu de Dios. Mire, vamos al Salmo 91. Salmo 91. A veces nosotros, hermanos, estamos viendo que Jesucristo, nuestro Señor, es llevado al desierto por el Espíritu, hermanos, y nosotros a veces no reaccionamos, hermanos, que a veces nosotros, también Dios está probando nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere ver si en realidad somos leales a Él, porque se puede ver la hipocresía, la falsedad y la arrogancia en muchos de nosotros, hermanos, porque muchas veces, no necesitamos que nadie nos ofenda en una predicación, porque nosotros mismos con nuestros actos, con lo que hacemos, ofendemos a Dios, hermanos. Y Satanás aprovecha esos momentos de debilidad, hermanos, porque ese espíritu que Dios ha puesto de poder, nosotros no lo buscamos, porque lo dejamos abandonado. Miren lo que dice el Salmo 91, hermanos. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. La palabra de Dios, hermano, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Hermanos, el que habita, dice la palabra, habitar es convivir. El que convive a diario con Dios, hermanos, habita bajo la protección de Dios, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos va a salvar. Él nos ha cuidado, hermanos. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos ha cuidado, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que Él siempre nos ha querido tener como la gallina cuida a sus polluelos. Así el Señor nos ha querido tener a nosotros, hermanos. Así cubiertos, calientitos, bien alimentados, hermanos. Pero nosotros nos salimos de su bendición y nos alejamos. ¿Por qué, hermanos? Porque no oramos, no leemos nuestra Biblia con la intención de que el Espíritu de Dios nos guíe a encontrar una verdad en lo que estamos leyendo. A veces nomás leemos por leer, porque no escudriñamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir y queremos vivir bajo nuestro propio conocimiento. Y la palabra de Dios dice que un ciego no guía a otro ciego, hermanos. Nosotros no nos podemos guiar por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros creemos, porque vamos a caer en un hoyo, hermanos. Por eso tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía a cada momento de nuestra vida. Por eso el Señor, hermanos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Por eso cuando nosotros andamos en ese desierto, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que nos proteja, hermanos, de las acechanzas del enemigo, porque muchas veces andamos caminando y hay gente, hermanos, que nos mira solos, tristes, abandonados, y llegan con mentiras, con falsedades, con que te llevo con los espiritistas, te llevo a que te lean las cartas. Se aprovechan de uno, hermanos, pero Dios nos dio su Espíritu y nos dio su palabra, hermanos, para que nosotros llevemos esa travesía que vamos a hacer a través de nuestra vida, que es larga, hermanos, para nosotros en la tierra. Es larga, vivir 80, 90 años, es larga, pero va a ser placentera si nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos enseña a tener dominio sobre las cosas de la vida, para que las cosas no nos dañen, hermanos. Pero necesitamos el Espíritu de Dios, porque hay cosas en la vida que a nosotros nos agradan, pero nos dañan, nos lastiman, nos hieren, hermanos. Pero si nosotros nos pasamos leyendo una lectura de Dios, vamos a vivir como Dios quiere que vivamos, contentos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91:7, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Así es, hermanos, porque hemos puesto, hermanos, a Cristo nuestro Señor para habitar con Él, hermanos, para estar en comunión con Él, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros lo hemos visto, es para Pablo, hermanos. Agradecidos debíamos estar porque estamos aquí, hermanos. Estamos en su casa de oración. Nosotros que estamos de pie, no nos fuimos a un baile, no nos fuimos a un cine. Estamos aquí agradecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, a través de la vida nosotros hemos visto que han pasado pandemias, han pasado tsunamis, han pasado terremotos, han pasado enfermedades, hemos pasado tantas cosas en la vida y aquí estamos, hermanos. ¿Por qué? Porque habitamos al abrigo del Omnipotente, hermanos. No es por nosotros, es porque Dios nos puso ese Espíritu en nosotros para que nos guíe, hermanos, para que nos dejemos guiar por el Señor, hermanos, y no vivamos a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere que vivamos, para que seamos felices, para que vivamos contentos, para que no guardemos resentimiento, hermanos. La palabra de Dios no es para lastimarlo, no es para herirlo, hermanos, porque la palabra de Dios dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todos seamos, ¿qué? Preparados, hermanos, preparados por Dios.
Porque él mismo, ¿qué? Él mismo hizo, ¿qué? Apóstoles. Él mismo hizo pastores y maestros, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos perfectos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que buscar el Espíritu de Dios para seguir caminando, hermanos. No vamos a andar con una aureola, hermano, caminando, pero sí vamos a ser felices y vamos a vivir contentos, hermanos, porque Dios puso el amor en nosotros para que nos amemos, pero un amor limpio, un amor puro, hermanos, porque amor no es que vayas y un soltero con la primera persona que encuentre se vaya y se olvide que su Dios lo está protegiendo, lo está cuidando, se vaya a drogar, se vaya a alcoholizar. Eso es ser malagradecido, hermano. Nosotros tenemos que aprender a tener gratitud para con Dios, hermano. Por eso el Señor sabía cuando le dijo, aviéntate, ¿por qué le dijo? Él mismo es Dios, hermanos. Él mismo sabía que Él habita toda la corporación de Dios en Él, hermanos. Toda la plenitud de Dios estaba en Él. Así nosotros, hermanos. Nosotros tenemos ese espíritu de Dios que puso en Cristo, lo puso en nosotros también, para que tengamos ese poder, hermanos, para que aprendamos a tener dominio sobre las cosas que nos hacen daño, hasta el café, hermanos, hasta las cosas mínimas. Pero si no oramos, hermanos, si nos queremos dejar guiar por lo que nosotros hacemos, no vamos a caminar como Dios quiere que caminemos, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo está esperando nuestra flaqueza, hermano. Se llama Satanás. Porque acordémonos que Satanás es astuto y nos va a presentar las cosas bonitas, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, cuando le dijo el Señor aquí mismo en Mateo, ya casi termino, hermanos, es cortito la predicación. Le dice en Mateo, le dice, sigue insistiendo Satanás, no quita su dedo del renglón, y le dice al Señor, le dijo, lo lleva al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le enseña todos los reinos que le va a dar, y le enseña los bellos paisajes que hay, las grandes ciudades edificadas, los grandes ríos, las mujeres bellas, todo lo que hay bonito se lo enseña y se lo presenta a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene el Espíritu de Dios. Mira más allá de lo que puede ver un hombre, hermano, lo que puede ver es Satanás. Y nuestro Señor Jesucristo, de arriba de ese monte, mira aquellas ciudades, mira aquellos palacios, pero ¿sabe qué mira en ellos? Mira promiscuidad, hermanos, mira suciedad, mira lujuria, mira robos, mira homicidios. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Satanás, hermanos, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás así nos presenta a nosotros las cosas en la vida, hermanos. Para que esto nos hable, hermanos, cuando uno es codicioso, hermanos, ambicioso en el dinero, en el poder, hermanos. Cuando una persona deja de ser esa persona humilde, esa persona que deja de ser sencilla, que vive y disfruta lo que Dios le da, siempre esa persona que no tiene a Dios en su corazón, es una persona que nunca está conforme con nada, hermanos. Que siempre está envidiando lo que otro tiene, o está murmurando de lo que otro hace, o siempre está inconforme, porque es una persona de doble personalidad, hermanos. Porque no tiene un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios, que nos va a guiar a toda verdad, hermanos. Por eso Cristo nos enseña, hermanos, nos enseña y nos habla acerca de esa fe que tenemos que tener, hermanos. Porque todo esto que estamos hablando, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, hermanos, debe de ser una gran enseñanza de fe, hermanos.
porque el Señor pudo resistir todo eso por la fe, hermanos. Así nosotros, si nosotros aprendemos a tener esa fe espiritual, hermanos, porque la fe es de muchas maneras bendecidora, hermanos, porque bendijo a Noé, bendijo a Moisés, bendijo a Abraham, que hizo de Abraham una gran nación. A Noé le salvó su familia, a Moisés lo hizo que sacara un pueblo grande, hermanos. Pero a nosotros, ese espíritu que Dios nos ha dado, hermanos, para la fe, hermanos, es para que aprendamos, hermanos, a vivir de una manera limpia, honesta, hermanos, que gocemos todo lo que hacemos, hermanos, sin envidia, sin rencor, hermanos. Y el Señor nos muestra, hermanos, que todo eso se va a lograr. Mire, nuestro Señor había caminado en ese desierto 40 días y 40 noches, hermanos, ayunando, hermanos. Y nosotros, a veces el Señor nos quiere traer en ese desierto, hermanos, pero nos falta la fe, hermanos. Nos falta la fe para poder, hermanos, poder deshacernos de las acechanzas de ese enemigo que tenemos, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, hermanos. Por eso nuestro Señor, podemos ver, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo pasó toda esa prueba que había sido tentado por Satanás, dice que los ángeles le servían, hermanos. Nosotros en la vida también estamos llevando un proceso, hermanos. Y nosotros, hermanos, cuando hayamos pasado, dice la palabra de Dios, cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermanos. Nosotros debemos aprender a resistir esas pruebas, hermanos, que el enemigo tiene, hermanos, para que nosotros un día vamos a recibir ese reino que el Señor quiere que tengamos. Pero, hermanos, si nosotros queremos tener una gran fe sincera, grande, hermanos, tenemos que empezar con lo principal, hermanos. Haber tenido desde el principio un arrepentimiento sincero para con Dios, porque si no vamos a fallar, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.